Bueno, seguimos con el encuentro con la comunidad del magisterio. Vamos a hablar de un tema muy relevante. La Secretaría de Educación intensifica el cambiazo de maestros provisionales de preescolar en época preelectoral. Invitamos a Heidi Quijano, asesora del CEDI de la ADE. Invitamos a Alba Marina Sierra, secretaria de Organización y Formación Sindical de la ADE. A Miguel Ángel Pardo, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Andrea Arias, docente de la Institución Educativa Distrital Fernando Masuera, a Cristian Rentería, docente provisional de la Asamblea de Delegados de la ADE, a Carlos Rincón, abogado con estudios avanzados en derechos parlamentarios, especialista y administrativo, integrante de la UTL de la senadora Sandra Jaimes. Bueno, tenemos de esos invitados hasta el momento a Heidi, a Miguel Ángel y a Cristian. Muy buenos días. Muy Miguel. buenos días, Martica. Muy buenos días a todo el magisterio y a nuestros compañeros que nos están escuchando el día de hoy. Venimos con un tema que viene preocupándonos en la comunidad de los preescolares, que es estas docentes y los docentes que entraron con el proyecto 901, proyecto que organizó Bogotá con recursos propios para la ampliación del preescolar de 3 grados. Ellas hicieron todo un proceso, incluso participaron en un proceso de selección con la Universidad Pedagógica y fueron seleccionadas y saben que son provisionales, pero son provisionales de proyecto. Tenemos que tener, quiero poner el contexto primero, Cristian, para que todos tengamos esta claridad, y Miguel, para que todos tengamos claridad qué es lo que está pasando. Luego vino siendo el 1050 y en este momento es el proyecto 7784, que es el mismo que está complementándolo en las cajas de compensación. En este momento, después de la convocatoria y después de que empezó todo el proceso del concurso, nunca habían estado ofertadas estas plazas. Y es cosa de unos pocos días, de un par de semanas, que vamos con la sorpresa que anuncia la Secretaría de Educación que las plazas de estas docentes serán ofertadas para las maestras que lleguen en propiedad del concurso. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, están cambiando las resoluciones de preescolar de los colegios y los pasan a jornada única. Esto no va con el aval ni del consejo académico, ni del consejo directivo, simplemente lo hacen con el rector, cambian y introducen la jornada única del colegio. Todos sabemos que esto es abrir la puerta, no solamente para el preescolar, sino porque deben darle continuidad luego también a primaria y a bachillerato. Quiero que escuchemos inicialmente lo que pasó en el colegio Fernando Masuera. Es un video muy cortico de 2 minuticos en el que nos cuentan Andrea Arias cómo fue este cambio. Buen día a toda la audiencia con respecto a ¿Sí se está la jornada escuchando? única en el Colegio Fernando Masuera Villegas. Quiero comentar que pues hace alrededor de 10 años se instauró una sede en jornada única en este colegio con el anterior rector que estaba allí. Al ser así, pues esta sede es para niños de primera infancia, de jardín y de prejardín. Y pues con el paso del tiempo, cuando nos hacían firmar la validación del planta de todos los docentes, empezamos a aparecer las docentes de transición de las otras sedes como docentes de jornada única. Cuestión que pues hicimos reclamo al rector que actualmente está presente, y pues él nos comentaba que porque como esa sede, hay una sede de primera infancia que aparece en jornada única, entonces que la secretaría lo había asumido como si fuera todo el preescolar. Sin embargo, pues él hizo el reporte para que esto lo cambiaran. Ya luego vino la pandemia, la validación de planta sigue apareciendo igual,
Y cuando el rector vuelve a hacer el, digamos que el reclamo frente a esta situación, le dicen que pues allí en esa sede pues hay unos docentes de apoyo, que si se retira pues la jornada única de la institución, o se retiran a las maestras que aparecen nombradas ahí, que hemos sido nombradas tanto en jornada mañana o tarde, pero que después nos apareció es que en jornada única en la validación de plata. Entonces que si él retiraba eso, pues que se retiraba la jornada única de esa sede y que los docentes iban a quedar sin empleo. Eso se llevó al consejo académico, situación que obviamente no gustó para nada, y se ha estado pues en discusión, porque la idea no es que sobren docentes, que si se instauró esta sede, pues que esa sede continúe funcionando, pero antes por el contrario lo que pedimos es que estén en jornadas, la jornada mañana y tarde, como pues viene funcionando, ¿no? Porque igual allá en esa sede hay una jornada mañana, hay una jornada tarde, las dos están en jornada única, pero pues es una situación que también pues nos cuestionamos. El caso es que en el consejo académico se dice que lo más viable, que como pues nos comentaba el rector, que como a 2025 los colegios deben estar en jornada única, pues que podríamos empezar por ahí, pues para que no sobre ningún compañero y como pueda empezar este proceso, cuestión que pues no estamos de acuerdo las docentes de preescolar, que pues eso, que las cosas se mantengan como está, pero que no pongan al colegio en resolución ya de jornada única, porque pues eso acarrea muchas cosas y todavía no tenemos las condiciones. A lo que se llega como conclusión, se sugiere que no se improvise la jornada única, implementándola porque sí en primera infancia, o como de pronto se ha dicho en otros momentos, comenzar por media técnica, o comenzamos y sacamos a tales profesores, o van a sobrar los de la tarde, o van a sobrar los que ya están pensionados, no, sino que, porque son muchas de las alternativas que nos han dado, no queremos esto, queremos una propuesta seria, y lo más sabio que se considera puede pasar es que más bien desde el consejo académico se empieza a construir una propuesta de jornada única en la que todos estemos de acuerdo con los intereses y las necesidades que tiene la institución, se parta de allí pues para instaurarla en el colegio, pero pues eso es un proceso que lleva bastante tiempo y no se ha iniciado. Entonces la idea no es que la Secretaría de Educación llegue y nos imponga una jornada única donde no hay las condiciones todavía, porque lo primero que se debe hacer es construir el proyecto y ejecutar el proyecto desde pues eso que se elabore. Entonces esa es como la situación en el Colegio Fernando Massuera Villegas. Bueno, ahí agradecemos a Andrea Arias que nos envía este informe de Fernando Massuera. Sin embargo, este no es el único colegio que está en esta situación. Lo que pasa es que las maestras posiblemente no saben que se encuentra su institución en esta situación. Entonces, yo quería darle también, como para seguir el contexto, darle paso a Cristian. Cristian estuvo hace unos días en el colegio Esmeralda Arboleda. Recordemos la situación del colegio Bossa Nova, la sede preescolar, esta sede se estaba cayendo y las pasan por unos momentos a otra institución, la sede de preescolar, y luego estas maestras son reubicadas en un colegio nuevo de Bosa, que es el Esmeralda Arboleda. Y cuando ya ingresan allí, les cambian esta contratación y ahora son provisionales, no de proyectos, sino provisionales de aulas. Y pues obviamente sus plazas son ofertadas. Cristian, cuéntanos qué ocurrió allí. Bueno, muy buenos días para todos, para los compañeros provisionales, para los docentes de planta, para todo el magisterio bogotano. Un fuerte abrazo combativo y pedagógico, dice Miguel, por lo general. Bueno, sí, estoy consternado con esta situación y estoy bastante preocupado y asustado, ¿sí? Estoy muy asustado y preocupado, puesto que
la situación de las compañeras de la Esmeralda Arboledas se presentan así como lo manifestó Heidi. Sin embargo, hay otra situación, la forma como ellas se enteran de lo que pasó. Ellas se enteran porque una de las compañeras, por situaciones de salud, se le otorga un traslado, ¿cierto? Pero cuando ella va a ser trasladada, le dicen que debe trasladarse a un aula que esté en vacancia definitiva por fuera del proyecto, porque ellas ya no pertenecen al proyecto. Esa fue la forma como ellas se dieron cuenta de la situación que se estaba presentando al interior del proyecto. Lo que yo digo es que esa puede ser la punta del iceberg. ¿Por qué puede ser la punta del iceberg? Porque si es la puerta de entrada para acabar con los proyectos que son pagos con recursos propios para ser nombrados, entonces, ¿qué va a pasar con esas 571 compañeras que pertenecen al proyecto de primera infancia? ¿Cierto? ¿Y será que esto se está extendiendo a los otros proyectos como volver a la escuela? Media fortalecida, aulas hospitalarias, que vemos que día a día van cerrando estas plazas, o que las plazas de media fortalecida vienen siendo ya cubiertas por docentes en propiedad, que son pagos por el Sistema General de Participaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con los dineros que ya están destinados como política pública? Y es una situación alarmante, y yo invito a todos los compañeros provisionales que estemos pendientes de esta, porque puede que nos acaben los proyectos, y esos 6.400 docentes provisionales, más de 6.400 docentes provisionales que tiene Bogotá, y más de 1.000 son de proyectos como primera infancia, como volver a la escuela. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, entonces dejo aquí la voz de alerta y la preocupación que tenemos frente a la posible vulneración del derecho al trabajo que vamos a presentar muchos compañeros, si esta situación es así, o si esta situación se da de la forma como le está planteando la Secretaría de Educación. Gracias, Cristian. Recordemos que Bogotá tiene unos proyectos con recursos propios que son financiados con los recursos que genera la ciudad, y no la planta docente que es financiada por el ministerio. Alba Marina, muy buenos días. Cuéntanos un poquito qué fue lo que nos dijo Secretaría, que nos alertó también de estas plazas de los proyectos, por favor. Sí. Bueno, nosotros tenemos una gran preocupación, y plantear aquí que no es una preocupación de momento. La organización sindical siempre ha estado priorizando el tema de los compañeros provisionales. Decirles que en cada una de las reuniones que nosotros hacemos con Secretaría de Educación, siempre el tema o el punto previo son los temas de los compañeros provisionales. Por eso no pueden sentirse solos, están acompañados. Es una situación crítica, que no podemos engañar a los compañeros porque hay audios y videos diciendo que eso no va a pasar o que sí va a pasar. El análisis es que la situación es bastante complicada. Pues sí, hay algunos compañeros provisionales que se presentaron al concurso, pasaron por mérito el concurso y van a tener que ser ubicados, como también muchos que se presentaron que no eran provisionales y también pasaron el concurso. Efectivamente, pues la situación con los proyectos es bastante complicada. Recordemos que la organización sindical fue una de las que promovió esos proyectos para que no hubiese masacres laborales en años anteriores, y se logró a través de esos proyectos que se mantuviera y se han mantenido el tema de los compañeros provisionales. En este momento, entonces, frente a las situaciones que se están presentando, el día miércoles planteamos a la Secretaría de Educación qué va a pasar con la situación. Es un tema prioritario, a pesar de que iniciamos negociación con garantías sindicales. Este fue uno de los del segundo punto que tratamos, y como prioridad independiente, que también está en el pliego de peticiones, pero dijimos la situación es crítica, necesitamos respuestas de fondo de la Secretaría de Educación.
¿Qué va a pasar con los proyectos? ¿Los van a acabar? ¿Cuántos proyectos de las cajas de compensación hay? Y se revise cada uno de los proyectos. Necesitamos que la Secretaría de Educación nos diga, tantos proyectos hay, tantos proyectos se van a mantener, qué va a pasar con la caja de compensación, que todos sabemos que hay un porcentaje del 30% que lo financia Fonniñez y que los otros son de recursos propios. Entonces, la Secretaría de Educación dice que el día lunes nos va a dar una respuesta con relación a este tema. Nosotros hemos exigido estrategias puntuales para mantener los proyectos. Efectivamente, lo que vivieron las compañeras de la Esmeralda Arboleda en un traslado, pues deja ver la intención de la Secretaría de Educación de pasar todas estos proyectos de educación inicial, entregarlos a la planta de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La Secretaría de Educación, aunque no dio respuesta, también guarda silencio. No expide una circular para aclararle a los compañeros, está pasando esto, si es verdad que se va a pasar a los compañeros de educación inicial como planta de la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que deja en ascuas la situación y nos dice que el día lunes. Por eso invitamos a los compañeros a que estén muy atentos y pendientes de lo que se puede informar a partir del día lunes, pero también invitarlos a la unidad de los compañeros provisionales, porque en muchas circunstancias desafortunadamente nos hemos quedado prácticamente solos en situaciones muy críticas y hemos tenido inclusive que hacer tomas de la Secretaría de Educación para que den respuesta de fondo a esa problemática y a muchas problemáticas. Entonces, aquí se puede llamar a que salgamos a las calles, a un meeting, a un plantón, porque hay que presionar a la Secretaría de Educación por lo que hemos llamado el mérito, la estabilidad laboral, que la Corte Constitucional en diferentes sentencias unificadas ha hablado sobre la estabilidad laboral, sobre el mérito y el libre acceso que también está en la Constitución Política, en los artículos 53 y 125. Entonces, ese trato preferente que se le debe dar a los compañeros provisionales con unas condiciones que ya la federación ha puesto también en la circular 24, pues tenemos que hacerlo respetar, pero también el mérito a la estabilidad laboral a través de diferentes estrategias que se puedan dar para lograr mantener, si no todo en 100%, por lo menos un gran número de maestros provisionales que necesitan el mínimo vital. Es esa, pues, prácticamente la información con relación al tema de los compañeros provisionales en este sentido y, bueno, exigirle a la Secretaría de Educación que mantenga con recursos propios los proyectos y que no los vayan a acabar. Muchas gracias, Alba, por este informe y es muy cierto. A mí una compañera de la Esmeralda me decía, es que acá vinieron de un sindicato paralelo a decirnos que si nos afiliamos nos arreglaban ese problema. Por favor, no seamos ingenuos y no caigamos en ese tipo de manipulaciones de estos que quieren sacar provecho de estas situaciones tan difíciles para los compañeros. Gracias, Albita. Yo quería preguntarle, Miguel, pues tú desde FECODE, la circular, hay una circular que salió que es la 024 que da orientaciones para evitar este tipo de cambiazos a los provisionales. Pero es importante que los entendamos porque también muchos compañeros nos han estado preguntando si están ahí los docentes que estamos en proyecto o qué va a pasar con nosotros. Y también le invito al doctor Carlos Rincón para que también nos complemente un poco qué se puede hacer, qué orientaciones nos da usted jurídicas, porque ahí hay dos componentes, como lo planteé desde el inicio. Uno es el cambio a la jornada única impuesta sin pasar un debido proceso y una jornada única que además está funcionando en dos jornadas, ¿no? Jornada mañana, jornada tarde, pero en la resolución del colegio dice jornada única. Y la otra es el cambiazo. Miguel, muy buenos días. Audio, por favor, abrirlo.
Listo. ¿Aló, ya abrió? Ya. Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todos y todas. Bueno, un abrazo y por supuesto aquí al panel, a nuestra intérprete Paula, a Heidi, a nuestra compañera Albita, Cristian y al doctor Carlos. Bueno, yo creo que hay que precisar algunas cosas. El primer asunto es un tema de derecho a la educación y el derecho a la educación tiene que ver con esto. Por acuerdo entre Secretaría y el sector educativo y con el maestro Abel de secretario, asumimos con recursos propios lo que la nación abandonó o no quiso asumir después de la reforma del 2001. Es decir, con recursos propios se asumió inclusión, con recursos propios se asumió mantener orientación escolar y aumentar la planta de orientación escolar, además de los proyectos. Entonces, la mayoría de los 6.400 maestros y maestras provisionales que habían hasta el 2014, que fue donde se firmó un acuerdo, son maestros y maestras que tienen un propósito, asumir lo que la nación abandonó. Pero en el último gobierno alternativo con Petro, pasamos a otro, y es abrir el prejardín y el jardín, y eso es con recursos propios. La nación no convoca concursos con maestras de preescolar para que vayan a prejardín y jardín, sino solo a transición. Entonces, el aspecto central y entonces es ese. El prejardín y el jardín se abre con recursos propios y se establecen pues allí una forma de vincular a las maestras y maestras que fue ya la que ustedes conocen en el inicial proyecto 901. Entonces toca mirar dónde quedó todo esto más o menos consolidado. El acuerdo en la negociación colectiva, acuerdo ADE, Secretaría de Educación del 2014, primer punto del acuerdo sobre plantas de personal. Y allí está absolutamente claro que 1.850 maestras y maestros entran como titulares, están como titulares de curso para prejardín y jardín, adicionalmente maestros en artes, maestros en educación artística y maestros en educación física. Y se ratifica el convenio Secretaría de Integración, Secretaría de Educación para que 570 maestras pasen a la planta provisional del distrito, ya no como OPS, sino como planta provisional, con todos los derechos que pues, en general se tiene para todos y todas. Entonces, aquí hay un aspecto en que está el derecho, ¿sí? Y en segundo lugar, uno de los puntos que dice el acuerdo del 2014 es que tienen los mismos, la misma jornada del resto de los maestros de provisionales y de propiedad. Y eso es un punto supremamente claro. Entonces, aquí se está haciendo, como dice el titular de este panel, un cambiazo, porque el concurso que hoy está en desarrollo y se está aplicando no convocó, no es cierto, no convocó para maestros de preescolar, para prejardín y jardín, sino para transición, porque todavía no, la nación no ha resuelto y eso es parte de los acuerdos. Entonces, estas maestras y maestros no tienen por qué estar saliendo, saliendo a aula para primaria en las plazas que son objeto del concurso, porque en 3 semanas viene el compañero que pasó el concurso en periodo de prueba y la desplaza. Entonces, aquí lo que hay es un cambiazo y es un acto que no corresponde. ¿Dónde está la carta de la Comisión Nacional del Servicio Civil diciendo que el territorio tiene que poner a dónde a estas maestras que nos la muestran y la contestamos? Pero el punto allí es que el concurso que ya se hizo, ya ese concurso que está en desarrollo, no está para asumir preescolar en prejardín y jardín. Entonces, aquí hay algo muy sospechoso
o una, al pie de la campaña electoral próxima, no sé a quién están llevando a esos programas, a reemplazar a, a estas maestras, a las maestras de Proyecto 901, o es que esos cupos los van a asumir y van a intensificar con los contratos con las cajas de compensación. En cualquier caso, es un atentado contra el derecho a la educación y es un atentado, por supuesto, contra los derechos de los maestros y es un infame cambiazo que no podemos aceptar. Y por supuesto que nosotros, y te finalizo con esto, queremos que el próximo concurso haya concurso para maestros de preescolar y que vayan a prejardín y jardín, pero eso es el próximo concurso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, que este o el próximo concurso, ¿sí? Este ya los comentamos, o el próximo concurso vaya a tener prejardín y jardín, con que las maestras de hoy, que llevan 10 años, en 8 años, sean trasladadas. Y entonces queda uno muy preocupado también, porque empiezan con preescolar y resulta que entonces llevamos maestras de 15 años en inclusión y siguen derecho. Es decir, ¿esto es politiquería o algo pasa? Y creo que es un atentado de los más graves que he visto. No se lo había visto ni a Peñalosa, quiero decir, para que tengamos, aunque lo intentó, por supuesto. Gracias, Miguel. Le damos la palabra al doctor Carlos Rincón. Muy buenos días, doctor. ¿Qué orientaciones nos puede dar? Muy buenos días. Un cordial saludo para quienes se encuentran en línea. Y un cordial saludo para todos los maestros y maestras del distrito, a toda la comunidad educativa que nos ve, que está preocupada porque todos sabemos que la educación preescolar ha sido una lucha de la Federación de los Padres y Madres de Familia, porque vemos que es la manera más, la forma históricamente más adecuada para preparar a los seres humanos para enfrentar la vida. De allí la importancia, y valga el pleonasmo, trascendentalísima para que se respeten las garantías y los derechos de quienes prestan el servicio público con función social educativo en estos niveles. Lo primero sea decir después de este preámbulo, que como el preámbulo de la Constitución es lo más importante, lo primero después de este preámbulo sea decir que desde el año 2012, tal vez antes, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T204 de ese año, estableció que todos los actos administrativos que regulen materias de trabajadores provisionales, en ese caso fue con una trabajadora de la Fiscalía, que regulen materias de trabajadores con provisionales deben estar debidamente motivados. Es decir, no se pueden tomar decisiones con los trabajadores provisionales sin una debida motivación, y en esto en dos sentidos, sin que exista una motivación y sin que la motivación sea suficiente. Como nos han expuesto hasta el momento, encontramos que la primer causal de nulidad de un acto administrativo o de la actuación de la administración, en este caso la Secretaría de Educación del distrito, no tiene ninguna motivación. Es más, ni siquiera surtió un debido proceso porque no se notificó de ningún acto administrativo a los trabajadores en condición de provisionalidad respecto de un cambio de su contratación, de las obligaciones y derechos al interior de su contratación. Entonces, esto genera en primera medida desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo una situación que nos deja entrever que es pertinente y necesario para garantizar no solamente los derechos de los trabajadores en condición de provisionalidad, de estos docentes y estas docentes en condición de provisionalidad, sino del buen quehacer de la administración. Es decir, aquí no solamente estamos protegiendo los derechos de los trabajadores con una solicitud, una petición que nos diga la motivación y el acto administrativo por el cual tomaron esa decisión, en donde tendrá que haber una motivación, y no solamente una, sino una debida y suficiente motivación, sino que segundo nos deberán demostrar, como se dijo,
cómo se protege el buen quehacer de la administración pública, en este caso, en la administración de los recursos públicos, como lo mencionaba el profesor Cristian Rentería hace un momento, solicitando, pues, por qué motivo se toma esta decisión, cuál es la mejoría en la prestación del servicio respecto de la toma de esta decisión y en dónde se encuentra la motivación debida y suficiente para la toma de esta decisión. Entonces, en una primera medida, estos docentes y a quienes no les han notificado esta situación y creen encontrarse en esta situación, pues yo considero que lo más pertinente es para que la administración se pronuncie, se indague el tema por escrito y se le pregunte por escrito a la administración a través del artículo 23 constitucional, pues por favor nos indique cuáles son los motivos, cuál es la debida motivación de esa decisión que toma la administración de manera absolutamente discrecional. En segunda medida, voy a reiterar las palabras del profesor Miguel, pues aquí encontramos que independientemente de la respuesta que dé la administración, se debe tener absolutamente claro que el artículo 18 de la ley 115, establece que respecto de la ampliación de la atención en el preescolar, son las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo los competentes para desarrollar esta actividad, valga la redundancia, es la entidad territorial entonces la que decide esa ampliación y no es competente la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pues ahí está en el inciso primero del artículo 18 de la ley 115. En ese orden de ideas no se explica uno por qué presuntamente utilicen como pretexto la apertura de un concurso para lograr unos fines seguramente de contratación absolutamente distintos a la mejora del servicio. Y la tercera situación que se presenta acá es que el cambio de las condiciones y de las expectativas de cualquier trabajador del mundo en cualquier condición, como ya lo venía diciendo, deben estar absolutamente motivadas y principalmente en la función pública. Y esto lo concatenamos con ¿qué? Apreciados docentes, esto debemos concatenarlo con un tema que es importantísimo y tiene que ver con, uno, la estabilidad laboral relativa que tienen los provisionales, pero que le da unas garantías y unos derechos, por lo menos a motivar, y segundo, la estabilidad laboral reforzada que da determinadas situaciones y que a través de la circular 024, si no estoy mal, se establecieron, la circular 024-2023, se establecieron por parte del Ministerio de Educación Nacional respecto de los docentes en condición de provisionalidad y que pues quienes las exhortan al cumplimiento de esas condiciones de estabilidad laboral reforzada son los magistrados de la Honorable Corte Constitucional y en algunos casos del Consejo de Estado, cuando hay trabajadores que se han ido por la nulidad y el restablecimiento del derecho. En ese orden de ideas, entonces hay tres elementos por decir. El primero y el más importante es la trascendencia que tiene la educación preescolar. El segundo, la debida motivación debido a la estabilidad laboral relativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, por supuesto, las condiciones dignas de trabajo que cualquier trabajador, independientemente de su condición, debe recibir. Y en este caso, una estabilidad laboral relativa que tienen los trabajadores en condición de provisionalidad. Y tercero, los empleados en condición de provisionalidad. Y tercero, muy importante, pues tiene que ver entonces con la debida motivación que esta situación debe tener, que esta decisión unilateral y discrecional de la administración debe tener para salvaguardar y no poner en riesgo ni derechos laborales del derecho laboral administrativo, ni expectativas laborales del derecho laboral administrativo a que tienen derecho precisamente los empleados en condición de provisionalidad. Miguel, creo que nos faltó también la parte
lo de jornada única, porque creo que ese informe lo va a dar Claudia, que estamos sobrados en jornada única en Bogotá, porque hicieron este cambio y todos los colegios, muy posiblemente que tienen esta ampliación de los 3 grados mediante el proyecto, los colocaron como jornada única. Bueno, antes de Heidi señalar otro aspecto, ya pues queda claro el aporte de la 024, que fue producto de los acuerdos FECO de gobierno en este momento, pero yo reiterar la directiva 01 del 2020, que fue una directiva ministerial producto de los acuerdos FECO de gobierno del 2019, en la cual nosotros protegemos a ahí se busca proteger a los provisionales de una desvinculación alegando cambio de perfil. En este caso, si bien no está en ese mismo, estrictamente en el cambio de perfil, lo cierto es que no tiene ninguna razón de ser desvinculado a otra parte, ¿sí? Si no hay, como dice la Directiva 01, una sustentación en el consejo directivo y en el consejo académico para que el maestro sea relevado o desvinculado, por lo menos pues apartado del colegio donde está, en todos los casos se exige que haya una discusión, que se lleve la propuesta al consejo académico, al consejo directivo, se discuta, se vote, se levante acta y con base en las actas se le envíe a la Secretaría de Educación. Aquí no ha habido absolutamente nada de eso, ¿sí? Pues por supuesto porque no hay sustentación pedagógica ni académica y entonces no hay por cómo explicar que un maestro que lleva en el proyecto, que se vinculó a través de un concurso abreviado, digamos, un concurso específico abreviado que fue lo que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, no hay forma de explicar que se vaya a tercer grado de primaria, curiosamente a una plaza que va a ser relevada dentro de 2 o 3 semanas por el tema del concurso. Esto es una maldad. Y entonces, como decía mi mamá, esto no tiene perdón de Dios, hijo mío. Entonces, el otro aspecto es el tema de la jornada. De la jornada. Siempre tendremos que insistir. Una cosa es la jornada única es escolar y la jornada laboral no existe como jornada única, no existe jornada única laboral. Y ahí, incluso en el acuerdo del 2014, está absolutamente claro que los maestros provisionales, si van a laborar en jornada contraria a su asignación, tendrán que reconocerles las horas extras. E igualmente está en la circular 19 del 2016, que fue una circular del Ministerio de Educación expedida para maestros de jornada única, para los colegios de jornada única, señala que la única manera que a uno le asignen en jornada contraria a la que tiene su asignación académica es en mutuo acuerdo y también con pago pues, de horas extras. Entonces aquí nosotros lo que observamos es insistir en una desfiguración de la jornada única que estableció la ley, ¿sí? 115. Y entonces aquí se trata de revivir perdóneme, un Frankenstein que le tumbamos a Óscar Sánchez al finalizar como secretario en el 2014, de hacer 2 jornadas únicas en el mismo colegio, ¿sí? Es decir, esto ya es el colmo, ¿no?, de la creatividad regresiva desde el punto de vista pedagógico, pero además a costa de la sobreexplotación de los maestros y maestras, o que muy bien pensado para justificar todo ese proceso de intermediación de 1 billón de pesos con la caja de compensación compensar. Es decir, por el lado que se le mire, ¿sí? Aquí lo que uno ve es mezquindad y negocios, y no respeto a los derechos de la educación, a los derechos laborales, y como señalo, precisamente en época preelectoral. Entonces, digamos, muy grave el asunto y esperamos que haya una reacción. Si algo le queda a esta Secretaría de Gobierno Alternativo, que por supuesto no se le ve, por lo menos sea en esta materia. Y ahí está de por medio, siempre estará de por medio el derecho.
porque después de que esto se haga, entonces no va a haber el personal, por lo menos el que venía, el que se ganó en Francali, para prejardín y jardín. Y repito, entonces seguimos en inclusión, entonces van a relevar a las docentes orientadores escolares que hemos logrado con recursos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la reunión del lunes es absolutamente clave, pero me parece muy clave lo que han orientado tanto Alba como Carlos y Cristian y el doctor Carlos sobre cómo se debe proceder de manera jurídica, porque también, pues esto va a ser un pulso sindical, un pulso político, se trata de vender unas conquistas. Ahora, yo les quiero señalar, hay un acuerdo ADE Secretaría de Educación en negociación colectiva en el marco del decreto 160 del 2014. Y eso es vigente porque nadie está, ahí está, y es vigente, por supuesto, el acuerdo. Nosotros lo incluimos allí precisamente para blindar de que administraciones posteriores fueran a hacer uso politiquero de este trabajo, y curiosamente no fue tanto el de Peñalosa como sí el de Claudia López el que está haciendo uso politiquero, pero esa negociación colectiva está vigente. Los derechos que se logran en negociación colectiva no expiran porque la negociación colectiva pasó y entramos a otra negociación, salvo que el doctor Carlos me corrija en esa materia. Bueno, yo quiero comprometerlos a ustedes a un conversatorio esta semana para que ampliemos todos estos temas, porque es muy importante. Esperemos el lunes a ver qué pasa con la reunión con Secretaría de Educación. A mí me gustaría volver a tener a Miguel Ángel, al doctor Carlos Rincón y obviamente a Cristian, para que hablemos un poco más amplio sobre este tema. Vemos qué acciones podemos tomar, porque es que no es hacer por hacer. O sea, tenemos toda una fundamentación, todo un respaldo jurídico, no estamos pasando por encima de nada, hay acuerdos previos y esto pues hay que hacerlo respetar. Porque además de la circular 024 quedan bastantes inquietudes a los maestros provisionales y pues nos gustaría como darles un poquito más de claridad a cada uno de los puntos que ellos nos están preguntando. Entonces, Martica. Sí, aquí escuchando. No sé, Cristian, antes de que me jalen las orejas, Cristian, si quieres decir algo. Además le duele a uno un poco porque nosotros, además le duele a uno un poco porque pues yo entré a la Junta Directiva en el 2005 de la ADE y todos estos procesos fueron febrilmente conversados y construidos con Abel Rodríguez y luego los tratamos de blindar en la negociación colectiva en el gobierno de Petro, entonces en negociación colectiva, entonces le da a uno pues dolor, ¿no? Que en cambio de avanzar nos propongan regresividad. Entonces uno aquí tiene que anotar, mientras que el gobierno nacional por fin emite una circular reconociendo la estabilidad intermedia, ¿no? De los provisionales, en Bogotá entramos en un proceso prácticamente de retroceso, pero en materia grave. Y sabes que lo más triste, que vienen otros colegios a jornada única y se va a presentar la misma situación con las profesoras que están en este proyecto, con las docentes. Claro que sí, Martica. Pero eso lo decía que es importante que revisemos realmente, lo decía el doctor Carlos, solicitar a la Secretaría de Educación cuál fue la motivación para proferir estos cambios de contrato y qué los está motivando para acabar con estos proyectos. Y porque, como lo dije inicialmente, esta puede ser la punta del iceberg. Abajo pueden ser que hayan cambiado todos los contratos de todos los proyectos para ser ofertados ahorita como vacante definitiva para los compañeros que entramos en concurso, ¿cierto? Lo otro es que hay que mirar dos cosas. La parte legal que se va a realizar, ¿cierto? Está la parte de la negociación con la Secretaría de Educación, pero vemos que esos son, ¿cómo les digo? Mecanismos a mediano y largo plazo, y la situación de la posible vulneración del derecho al trabajo de las compañeras está a corto plazo. Entonces, ¿qué otras acciones o qué otros mecanismos podemos emprender para que se
sea, se proteja estos derechos al trabajo, a la dignidad humana, que vienen aquí con el derecho al trabajo, y pues empezar a mirar desde nuestro sindicato cómo podemos entonces gestionar para proteger a las compañeras que están pasando estas situaciones. Sí, Heidi, no sé, sería bueno pues en el conversatorio seguir discutiendo este tema por el tiempo. Entonces, pues, estamos pendientes de eso. Listo, Martica. Gracias, doctor Carlos Rincón, porque nos dio muchas luces, muchas orientaciones. Gracias, Miguel Ángel, también. Y Cristian, definitivamente la administración cada vez tiene una memoria más selectiva, ¿no? Entonces vamos a ir recordándoles todo los acuerdos que ya deben cumplir. Muchas gracias a todos y pues les estaremos avisando de acuerdo a las noticias del día lunes. Para ya sea miércoles o jueves, hacemos este encuentro nuevamente. Muchas gracias, Martica. Bueno, gracias a ustedes, gracias al doctor Carlos, a Cristian, a Miguel Ángel, a Heidi por su información.